Bienvenidos a Sentidos Podcast con nuestra hermana Viviana Vázquez y su servidor, el pastor Gerson Tovar Jiménez. Les invitamos para que se suscriban y tengan toda esta temática tan espectacular que tenemos para todos ustedes. Bueno, bienvenidos todos de nuevo a este podcast, pastor. Estoy súper feliz. Bueno, la gente ha hecho muy buenos comentarios de esto. Recuerden que si ustedes quieren algún tema, nos lo pueden hacer llegar a nuestros perfiles o lo pueden dejar en los comentarios de YouTube para nosotros tenerlos ahí pendientes y en cuenta. Bueno, arranquemos que esto está muy bueno y hoy hay un tema que me encanta, pastor. Yo soy una soñadora, o sea, yo soy como prima de José prácticamente. Y es que hay una frase suya que es súper buena, en la que Dios lo inspiró de una manera espectacular y dice: si Dios no creyera en nuestros sueños, no nos haría soñadores. ¿Qué lo inspiró a usted para que llegara a esta frase? ¿Usted cómo sabe? Usted también es un soñador, si es primo de José. Cuéntenos a ver si somos familia. Claro que somos soñadores y realmente Dios los cumple, Dios los lleva a cabalidad. Y esto en nuestras vidas no hablamos con Dios, no hablamos de cosas efímeras y cosas que no son verdaderas. Las cosas en Dios todas son muy verdaderas. Y esto de los sueños, no los que yo me invento, porque hay unos sueños que se inventa. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, pastor? Sí, porque a veces de acuerdo a nuestros deseos pueden venir los sueños. Sí, es verdad. Y hay deseos que no son buenos. Uh-huh. Entonces nosotros necesitamos que el Señor tenga control, uno, de la voluntad, sí, que tenga control de nuestras emociones y que tenga control de todo lo que tiene que ver la mente, porque cuando no hay control de Dios en nuestras mentes, permitimos que aún cosas que no son de Dios salgan a flote, y esto es lo que muchas veces perjudica aún lo que decimos: ve, yo que pensaba esto para mí, yo que soñaba esto para mí, pero realmente no era de Dios. Así que los sueños, Dios nos hizo soñadores y desde pequeños estamos soñando con cosas. Sí es. Desde sí, pequeños. Es verdad. ¿Usted con qué soñaba cuando era pequeño? Bueno, yo soñaba, quería ser comunicadora social, luego quería ser profesora, bueno, mejor dicho, de todo. Y en la iglesia no cantando, o sea, no, yo era una fan de la alabanza. Entonces, mire que uno desde pequeño se va forjando en esos sueños. Pero dígame la verdad, hermana Vivi, y hablemos en esto concreto. Los sueños tienen quien los inspire. Sí, es verdad. No puedes soñar en algo. Alguien te está inspirando, por ejemplo. Alguien la movió a usted a inspirarla de pensar en la alabanza. Claro. Porque veías a alguien que lo hacía con toda el alma, con todo su ser. Y hay personas que inspiran eso. Así es verdad. En estos días escuchaba a un pastor amigo que está en la costa sirviéndole al Señor y está haciendo un programa muy bueno también, compartiendo con las personas la palabra de Dios, y me decía: mano Gerson, me inspiraste a hacer esto. Ay, y yo lindo, pues me sentí muy privilegiado de parte de Dios porque fue sincero y me dijo esto. Ahora, yo sé que en nuestras vidas tenemos cosas que algunas ni las decimos, porque donde yo diga esto hasta se burlarán de mí. Sí, es verdad. Pero los sueños que Dios coloca, siempre un sueño inicia es en la intimidad con el Señor. Nunca, hermana Vivi, los sueños serán en multitudes. O sea, ay no, estaba con todos mis amigos y me surgió este sueño. Es no, verdad. Los sueños que son de Dios nacen en la intimidad con el Señor. Pastor, es que el Señor creo que siempre va como queriendo poner en nuestro camino, o pone gente que nos inspire para hacer cosas que vayan como en camino de su voluntad. Y si uno une lo que uno quiere y liga lo que uno quiere a lo que el Señor quiere, entonces da un buen resultado, ¿no? El profeta Jeremías, hablando de esos sueños, esos pensamientos que Dios tiene para nosotros, dice que los pensamientos de Dios para con el hombre son buenos. O sea que ninguno de los sueños es para encauzarnos en una vida de tristeza, en una vida... Porque uno mira al patriarca Job, uno dice: uy no, pero es que Job como sufrió, sí, ¿cierto? Bastante. Y hasta ya salió una canción muy bonita. ¿Cómo es que dice la canción? Oh, todavía quieres adorar. Es muy buena. Bueno, ahí vemos que una parte de la vida de Job fue muy marcada por la tristeza, por la enfermedad,
enfermedad. Pero ¿cuál fue el postrer estado del patriarca Job? Y nosotros tenemos que saber que los sueños en Dios, nada de lo que tenga que ver, la Biblia dice que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Eso no significa que no haya tristeza. Ajá. Es que eso lo hablamos, de hecho, si no te has visto un podcast anterior, el primerito que hicimos, que está aquí en el canal del pastor, hablamos de los resultados, que uno a veces dice, no, es que eso me está tocando muy duro, esta situación está difícil, pero ¿a dónde te va a llevar esta situación que estás viviendo? Es ese proceso que hay que vivir en muchas ocasiones para poder alcanzar el sueño. El dolor es el maestro que la vida enseña y nos cobra más caras las lecciones que nos da. No podemos desligarnos tampoco del dolor, eso hace parte de la humanidad. Claro. Pero hay quien puede sanar nuestro dolor. Así Una de las cosas cuando Dios señala las falencias que nosotros podamos tener en nuestras vidas, porque no podemos olvidar que los sueños que Dios tiene con nosotros, en la parte humana tenemos debilidades. ¿Y cuántas personas en medio de su debilidad humana quieren desprenderse más bien de ese sueño? No, esto me está costando demasiado. Sí. Pero, vuelvo e insisto, el resultado de ese sufrimiento en Cristo traerá éxitos para tu vida. Hay una frase también, que es suya también, pastor, que dice que si supiéramos los sueños que Dios tiene para nosotros, lloraríamos. Es que también es soñador también. No, porque es que Dios, yo digo, hombre, es que las cosas de Dios son maravillosas. Piense en esto solamente. El Señor miró desde los cielos a ver si había uno que hiciera lo bueno y no halló nadie. Y para mí, el Señor se planeó una aventura, porque para mí qué tremendo lindo, lo que hace nuestro Dios, siendo lo que Él es, que no le hace falta nada, viene a buscar a un ingrato, a un indiferente, a uno que no lo ama, que es la raza humana. Y el Señor luego pone eso que Él tuvo en su mente, ahora ya nos lo pone a nosotros. Y uno ve, si el Señor hizo por nosotros lo que hizo, ¿por qué nosotros no hacer por Él lo que Él nos pide hacer? Que es la voluntad de Dios es hacer lo que Él nos pide. Sí, así es. Bueno, ahí a veces uno se enfrasca como en el dolor del proceso, volvamos a eso que estábamos hablando ahorita, y mucha gente se rinde y como que se le atraviesa a Dios en el proceso, y ahí entra la espera. ¿Cómo entra la espera dentro de los sueños? Y me haces acordar, hermana Vivi, de una frase que el Señor me regaló hace tiempo en un mensaje que prediqué, y es: si te vas a rendir, ríndete a los pies de Jesús. Muy buena, muy buena. Porque nosotros tenemos a veces esa debilidad de rendirnos sin pelear, sin luchar, sin avanzar. Y si Dios está pensando cosas extraordinarias para nosotros, y todas esas bendiciones Dios ya las tiene, no es que no las va a dar, ya no las dio. Ya está en el plan. Claro, ya están. Yo solo me imagino ese escenario, por eso a veces cuando uno tiene como el momento difícil, yo solo pienso en el Señor allá en el cielo, diciendo, no, espere que ya le va a llegar, solo que somos y hay un texto en la Biblia hablándonos de eso, hermana Vivi, porque aquí tenemos que llorar. Sí. Aquí sufrimos dolor. Aquí tenemos que ver muchas veces como ese soy incapaz de seguir, no me siento con la capacidad de seguir. Pero cuando lleguemos a la patria celestial, dice la Biblia que ya no va a haber más lloro, que ya no va a haber más tristeza. Y vamos a escuchar del Señor una expresión, hermana, que eso como que lo reconforta a uno. Ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El refugio total, pastor. Cuando hablamos de los sueños, también tenemos que ver una parte, y son las frustraciones. Cuando el Señor, hay una frase también súper buena, la recopilé y dice: eso estoy viendo. Sí, Dios destruye tus sueños cuando ellos están a punto de destruirte a ti. Así es. Sí, porque se acuerda que ahorita hablábamos que los sueños en Dios nacen de la intimidad con el Señor, pero hay unos sueños que nosotros mismos no son de Dios, son de nosotros, pero esos sueños al fin y al cabo no nos van a llevar a nada bueno. Y como Dios nos ama,
Entonces, ¿sabe qué hace el Señor Jesucristo? Nos confronta con la verdad. Manaví, nosotros tenemos la tendencia o la sana costumbre de mostrar lo bueno, mostrar lo bueno. Uy, no, yo... lo bueno, y mostramos a la gente. Entonces, lo que la gente, usted sabe cómo se llama lo que la gente piensa de mí. ¿Cómo podríamos, hay una palabra para eso? O sea, lo que la gente piensa de mí, eso se llama reputación. Pero lo que usted es en esencia es carácter. Claro, sí. Eso es carácter. Y resulta que el Señor Jesucristo, Él no le interesa lo que la gente piense de usted. Él no le interesa lo que la gente está pensando de mí. Al Señor no le interesa eso. Pues si Él conoce las intenciones y lo profundo del alma y el corazón del hombre, ¿para qué le va a interesar qué piensa la gente de mí? Entonces, como Él conoce quién soy yo realmente, Él nos confronta con la verdad. Y hay sueños que no son de Dios. Entonces el Señor, ¿qué hace? Nos señala y nos muestra como el hombre. Exacto, nos advierte, eso no es mío. Y si sigues en esto, vas a fracasar al final. Yo recuerdo que a la edad de 18 años estábamos en una situación económica no muy buena en mi familia. Y bueno, la música ha estado ligada en mi vida también, porque el Señor me dio esa bendición. Y resulta que se me da una oportunidad. Usted tiene que diferenciar. Las oportunidades en Dios son misericordia en el Señor. ¿Sí? Esas oportunidades que Dios nos da son misericordia. Pero las oportunidades que nos da el mundo y Satanás son llamadas tentaciones, que al final, dice la Biblia, es muerte. Muy bueno. Muy al bueno. Final, esa es una frase que viene nueva, por ahí ya la escribí. Espérenla en el perfil. Así para que se suscriba. Entonces tenemos en las oportunidades que ofrece el mundo y el mismo Satanás, que son tentaciones. No teníamos economía, hermana Vi, y me llega un grupo donde me dicen, sabemos, y mire esto como se va metiendo de fácil. Sabemos que eres cristiano y te vamos a respetar que eres cristiano. Eso te lo vamos a respetar. ¿Sabes qué? Tú tocas con nosotros y cuando dejes de tocar te vas y te pagamos por eso. Y yo en ese momento, con esa crisis económica y uno necesitando el dinero, y yo dije, uy, sí, pero esta es la oportunidad, pues sí, ellos me están respetando, es que, claro. Y mira, ser músico me está llevando a otro nivel, porque me va a dar, es que me va a producir. Claro. Aunque yo nunca, yo recuerdo que cuando mi papá consagró mis dedos y mi voz para Dios, él dijo que estos dedos nunca toquen para otro que no sea Dios y que esta voz nunca le cante a otro que no sea Dios. ¿Cuándo me vine a acordar de ese pacto que yo hice con el Señor? Cuando empecé a tocar una canción que no era de Dios. Y yo decía, Dios mío, ¿yo qué hago aquí? O sea, yo me empecé a sentir mal, porque en ese momento el sueño que tenía era para ganar dinero, pero lo que Dios te da no puede ser ganancia para hablarlo económicamente, porque en la Biblia aparece un hombre llamado Simón, que él veía a los apóstoles que oraban y las personas eran sanas y oraban y recibían la promesa del Espíritu Santo, y él dijo, les compro ese poder. Y el apóstol lleno del Espíritu Santo, que ese dinero perezca contigo. Fuerte. Y yo, ay, no, oren a Dios para que esa maldición no me vaya a caer en mi vida. Entonces tenemos esto, que hay sueños que son muy tuyos, pero que no tienen nada de Dios y que al final te llevarán al fracaso. Pero los sueños que son en Dios siempre, aunque sea un camino de lágrimas, al final te dará el triunfo. Es verdad, es verdad. Pastor, y ahí podemos involucrar lo cotidiano. Vamos a hablar un poquito de lo que es tener sueños en la vida en general, en personal, profesionales. ¿Cómo hacemos para que eso a veces como que no nos aleje de los sueños que espiritualmente tenemos? Lo primero que hay que hacer es, ¿con qué fin quieres o tienes con ese sueño? ¿Cuál es el fin de tu sueño? Porque ser profesional, no,
No, eso es sano. Claro. Está bien, pero ¿qué quieres ser cuando tengas y obtengas ese título? ¿Qué vas a hacer con él? Porque lo otro, hermana Vivi, es que todos los sueños que son en Dios son dedicados a Dios. Así es. Ningún sueño es para beneficio propio, porque todo sueño que sea beneficio propio, entonces pierde la autenticidad de Dios. Y si tú quieres el sello de Dios en tu sueño, empieza bien. Y empezar bien es dedica eso a Dios, dedícalo a Dios. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando empecé la carrera de comunicaciones, ¿sabe qué quería yo? Lo de Jonás. Yo quería ser comunicador, pero sin ser pastor. Y cuando Dios tiene un sueño contigo, te frustra tu sueño. Por eso salió de una frustración que yo viví. Encontramos el origen. Yo lo viví. Yo no estaba estudiando como lo debe ser los sueños que debemos tener en Dios. Yo estaba soñando con ser algo para no ser lo que Dios quería que yo fuera. Y está totalmente desviado del camino. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos los sueños que tengamos en Él sean encauzados, dedicados a Él. Si tu sueño no tiene ninguna connotación de Dios, créeme que puede ser todo lo profesional que quieras, pero si tu sueño no tiene el sello de Dios, jamás serás feliz. Es verdad. Pastor, podemos entrar también ahí a hablar de lo que es creer en uno mismo y creer en lo que Dios hará dentro de mis sueños. El apóstol Pablo lo habló, hablando de ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Quién era Pablo? Un hombre que tenía severo conocimiento. Sí, y usted mira que él saca en alguna oportunidad porque lo están menospreciando y están hablando mal de él. Bueno, quiere que le saque mi currículum, quieren ver mi perfil, y entonces él saca. Estaba largo. Y empieza a describir todo lo que él es, todo lo que ha estudiado, todo lo que ha aprendido. Pero al final de toda esa larga lista, que en una hoja de vida se volvería un libro, Sí. él termina diciendo, pero todo esto lo tengo por basura, con tal de asir o ganarme a Cristo, o sea, de darle la gloria al Señor. Nada de lo que nosotros tengamos es nuestro. Cuando uno nace, hermana David, todos los seres humanos nacemos con las mismas oportunidades. Es verdad. Pero verdaderamente las van a aprovechar todos aquellos que saben para qué vinieron a este mundo. Y no hay nada más sincero en nuestras vidas que reconocer que si estamos en esta vida es gracias al Señor. Y si el Señor tiene algo para nosotros, ¿usted no cree que, hermana Vi, que lo que tiene el Señor es mejor que lo que yo pienso para mí? Así es, tiene un plano general de lo que somos. Es mejor. Entonces nosotros no nos podemos limitar en lo de nosotros. Por eso no es en lo que yo creo. Miren, hay personas que dicen, cree en lo que hay dentro de ti. Y si no tiene a Dios, ¿qué tiene? Y el Señor es el que dice, sin mí nada podéis hacer. O sea, uno sin el Señor es nada, es un cero que no marca. Pero póngale a un uno, póngale varios ceros. Ya pesa. Y con el Señor en nosotros, lo que hagamos es mucho mejor. Sí, eso me hace acordar a un personaje bíblico súper famoso, José. José. Vamos a traer a José. José, lo hablamos en un podcast, un pedacito, y quiero que lo ampliemos hoy. Y es que José tuvo que esperar mucho tiempo para que su sueño se diera. Hay que entender que, como ya lo dijo la hermana Vi, los sueños de José no son de José, sino de Dios. Y me gusta mucho hacer esa referencia porque lo vemos aún que él soñaba y vemos la inocencia de José, que él nos contaba. Claro. No entendiéndolo él mismo no entendía. Hasta su propio padre dijo, mijo, está muy pretencioso en su sueño. ¿Cómo es posible que usted, todo le vamos a rendir pleitesía a usted? O sea, póngase serio. Claro.
lo que le está diciendo el papá, dice, póngase serio. Yo ¿cómo me voy a rendir si yo soy el papá suyo? Es como en otras palabras, porque los patriarcas tenían ese respeto de sus propios hijos. Claro, y entonces ven a un José que está diciendo, pero ¿cómo, mijo? Usted está pretendiendo que yo me voy a arrodillar. Sí, me voy a arrodillar delante de usted. No, antes debe ser lo contrario. Pero ni José mismo comprendía lo que estaba sucediendo con su vida. Pero hay cosas que nosotros al principio no entendemos bien, pero que en el camino las vamos entendiendo. Hay cosas que Dios te revela poco a poco, porque las cosas de Dios no son de una, no es todo a la vez, no. Hay una canción muy antigua que desde pequeño la escuchaba y la escuché en un ritmo norteño que decía: un día a la vez, mi Cristo. Esa canción me hace pensar en lo que realmente tiene que vivir uno. Uno tiene que vivir el día a día. Hoy puedo entender algo, parte de las cosas de Dios, pero no el todo. Pero con esa parte que tú sabes de Dios, tienes que saber que el final tuyo será mejor si sigues el plan diseñado por Dios. El problema es cuando nosotros nos salimos de ese plan y decimos, no, se está demorando. Si José dice, no, pero si Dios tiene un sueño conmigo, ¿por qué me va tan mal? Los mismos hermanos le tenían envidia. Y eso son cosas como que se van relacionando mucho a nuestro actuar en el presente, porque a veces, si Dios te da un talento a ti, hermana Viviana, ¿yo por qué tengo que pensar mal de la hermana Viviana? O tener envidia. Es que es más, entre nosotros no debe existir eso. Si Dios le dio un talento para escribir canciones, como ya lo hace nuestra hermana Vivi, si no lo ha visto, mire, ella tiene varias canciones ya que ha subido para que usted las pueda analizar y ver cómo Dios la ha inspirado, a interpretarlas, tocarlas, y uno mira, bueno, ese talento, ¿qué? O sea, si Dios le dio la túnica de colores a José, pues gracias, Señor, por esa túnica de colores. Sí, pero a veces esa túnica de colores produce en los hermanos envidia. Claro. Y yo lo he dicho y lo quiero mencionar a través de este podcast: cuando una persona le tiene envidia a otro sobre el talento que Dios mismo, porque eso no es suyo, eso se lo dio Dios, ese talento se lo dio Dios. Los talentos que tenemos, Dios nos lo ha dado. Entonces, si Dios le da esa túnica de colores a nuestro hermano, a nuestra hermana, bueno, ¿quién soy yo para decir, pero ¿por qué le dan esa túnica de colores a él? Pues si Dios quiso dártela. Él es Dios. Él es soberano para hacer lo que quiera. Entonces, eso me ha llevado a pensar algo y hacer un análisis. Eso no es tanto envidia. Eso que se dice envidia es que no valoras lo que ya tienes. Y cuando yo no valoro lo que tengo, entonces quiero lo de los demás. Así es. Y eso se llama, en una palabra, inseguridad. Cuando yo tengo inseguridad de lo que tengo y de lo que sé, voy a anhelar lo de otro. Y ignorando que lo que tengo puede ser mejor que lo que tiene el otro. ¿Pero por qué? Porque no soy agradecido, porque no hay gratitud. José le tocó esperar y le tocó sufrir. No crea que él fue gobernador, y ya. Esto fue muy fácil. Solo vemos el resultado. Este sueño fue, no, qué sueño tan... No, para él llegar a cumplir ese sueño, cosas que le tocó vivir. Pastor, me gustaría que hiciéramos un recuento de eso, porque a mí esa historia me parece muy linda. Es muy fascinante. Sí, es muy fascinante. Porque usted ve, primero dice que sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Luego sus hermanos están pastoreando en un lugar y dice el padre, José, ve donde tus hermanos y llévales de comer. Y José era obediente. José, vemos que era diligente, porque él va feliz. Yo veo un José feliz en su juventud, que va con esa alegría, y ya sus hermanos lo ven a la distancia y están pensando, bueno, ¿y cómo lo matamos? Imagínense. Y José, inocente de lo que estaba pasando, sus hermanos estaban pensando en asesinarlo, terminar con su vida.
finalmente toman la decisión, no lo matemos, no hagamos Pastor, esto. antes de que continúes ahí, me gusta mucho y siempre lo he visto que José, mientras va caminando y a lo lejos están sus hermanos, Dios ya tenía ese plano general Ya. de él. Y cuando uno está en la voluntad de Dios, cuando uno se deja guiar por el Señor, todo lo que venía, el Señor ya lo estaba protegiendo desde lo lejos, desde que solo venía caminando y alguien estaba pensando en hacerle daño. Aunque sus hermanos pensaban mal sobre él. Y esto es algo que nosotros también tenemos que tomar para nuestras vidas. Muchos otros pueden pensar el mal para ti, ponerte la zancadilla, hacer que no triunfes, que no avances. Pero cuando Dios diseñó el camino de victoria para tu vida, no hay impedimento alguno. Amén. No hay impedimento alguno que el Señor logre concretar su plan. Así es. Porque el plan de Dios siempre será perfecto. Sí, así es. Perfecto a su cabalidad. Y miramos que José va camino donde sus hermanos, o sea, va a cumplir la tarea. Así es. En otras palabras, lo que tengas que hacer, hazlo. Haz tu tarea. Pero es que no sé qué me voy a encontrar y que es que mis hermanos me tienen envidia. Es que no pienses en eso. Si Dios pensó en ti, créeme que Él va a guardarte, va a cuidarte, va a protegerte, porque el plan de Dios siempre será lo que se va a ejecutar, porque es el plan de Dios. Y a Dios nadie lo puede parar. Nadie lo detiene. Entonces cuando él llega, se habían puesto de acuerdo, no, vamos a engañar a nuestro padre, le vamos a decir que un animal feroz se lo comió y bueno, tuvieron que matar un corderito, coger la sangre de ese cordero y coger la túnica de colores, esa famosa túnica por la que le tenían sus propios hermanos envidia, la llenaron de sangre y ahí lo metieron en una cisterna. Es decir, en un pozo hondo, a oscuras, usted solo, rodeado por todas partes, en otra sin salida. Así es. Estaba en la sin salida. Yo no sé qué pensamientos se le cruzó a José. Oiga, pero estos hermanos que tengo yo, ¿qué? Es que no, llevaron lo que le decían al hecho, porque ya ahora está viviendo una situación que sus propios hermanos lo metieron allí. Ahora, después de eso, no siendo poco lo que le está pasando, vemos que José, vienen unos mercaderes y sus hermanos dicen, no, vendámoslo. Y entonces cuando ya llegan esos mercaderes, inmediatamente lo venden. Luego que es vendido a los amalecitas, llega a la casa de Potifar. Y bueno, ahí tenemos la situación que él enfrenta, donde solo tiene una ley, José. Lo único que conoce es al Dios de su padre y la ley que Potifar le dijo, todo lo de esta casa, administrelo, pero mi mujer es lo único de entre mi casa que no vas a tocar. Y el día de la tentación es precisamente, por eso huye. Él dice, no, pecaría contra Dios y con la única ley que tenía José, que en ese momento era tocar la mujer de su amo. Y vemos que él prefiere huir y bueno, ya viene la situación donde aquella mujer lo acusa de algo que no es verdad, cae a la cárcel y él mismo se pregunta, pero ¿yo qué hago aquí? Pero no sabiendo que todo estaba preparado por el Señor. Y luego de ahí pasa al trono a ser gobernador, el segundo después de Faraón, el segundo en todo el reino de Egipto. Y uno mira, ya estando en su condición, y miren que los sueños de Dios no hacen daño. ¿Por qué lo digo? Porque estando en la posición que José estaba, aún sabiendo lo que sus hermanos le habían hecho, vemos que les perdonó la vida. Y en vez de tomar represalias contra ellos, los ayudó y antes los acercó y pidió un terreno para ellos, en la región de Gosén, donde se ubicaron. Y bueno, luego se multiplicaron y fue donde desarrolló toda esa historia que luego viene la libertad que Dios le da al pueblo de Israel por medio de Moisés años posteriores. Pero miremos todo eso que vivió José, que nos podemos en este momento llegar a una conclusión, y es, los sueños de Dios en José, para llegar a ellos tuvo sufrimiento, pero ese camino de sufrimiento trajo al final
triunfo. Y también como conclusión, pasó que si Dios es el autor de la vida, hay que dejar que Él escriba los días. Así es, así es. Entonces es muy importante que nosotros, y más como jóvenes, uno a veces se desvía mucho y está bien. Yo digo una frase y es que uno debe despertar los sueños que uno tiene y está bien eso, pero también uno no se puede desbocar a irse tras lo que aparezca. Creo que hay que tener un control. Ahí es cuando uno deja que el Señor empiece a escribir. Hay un texto bíblico que dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Así es. A veces uno convierte los sueños en pesadillas. Realmente es la parte donde decimos, bueno, y este era el sueño de tal persona, porque mira en lo que se convirtió. Todo esto está, cuando un sueño se vuelve pesadilla, es porque nosotros tenemos que mirar cuál es el origen de ese sueño. Pastor, antes de que continúes ahí, yo estuve buscando la definición y me llamó mucho la atención que dice pesadilla, pero la pesadilla es un sueño, sigue siendo un sueño. Sí. Entonces, a veces dice la definición, es un sueño desagradable que produce angustia, ansiedad, miedo y terror. Y la ansiedad es un deseo no cumplido. Por eso los sueños de Dios que coloca en el corazón de alguien no son sueños imposibles. Son sueños porque desde la óptica de Dios son posibles. Pero no una cosa que yo me inventé, no. Una cosa que viene, es un sueño que viene de Dios. Y viene tanto de Dios que mire, todas las cosas el Señor las va acomodando en el camino de esa persona. Y llega al final de esa persona y se dice, oiga, pero es que se le dio todo, ¿qué coincidencia? No hay ninguna coincidencia, es que Dios causa las cosas. Así es. Bueno, para finalizar, yo quiero que nos centremos en uno a veces como persona pastor convierte lo que uno quiere en una pesadilla. Y es cuando, ay sí Señor, sácame de aquí, cuando ya uno está en la pesadilla es pesada, no sé si usted ha tenido pesadillas, pues una sensación desesperante, horrible, uno se siente en el pozo de la desesperación. Entonces, un consejo que le quiero dar a todos los jóvenes, a todos los hermanos, a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando, de cómo hacemos para no llevar nuestro sueño a una pesadilla. Bueno, lo primero que tenemos que aprender es, si tus sueños son en Dios, déjate guiar. Porque queremos a veces hacer lo que nos plazca, lo que me aparece, pero eso es tu pensamiento, pero no el de Dios. Y la voluntad de Dios es lo que no queremos. Entonces, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta, entonces hágalo primero. Déjese dirigir de Dios. Es la mejor forma. Bueno, hemos llegado al final de este podcast. Y le recordamos la frase: si Dios no creyera en nuestros sueños, no nos haría soñadores. Dios cree en nosotros y lo que está en tu corazón, ponlo en sus manos, que Él se encargará de hacer el resto. Amén, así es. Dios les bendiga, espero sigan aquí la página, que puedan estar con nosotros en los siguientes podcasts. Se vienen temas muy interesantes que hemos estado trabajando para ustedes, pero si quieren agregar uno, recuerden, en comentarios nos lo hacen llegar como quieran. Dios les bendiga.